¿Qué es la filosofía? ¿Cómo ha cambiado nuestra forma de pensar a lo largo de la historia? Desde la antigua Grecia hasta la actualidad, la filosofía occidental ha influido en nuestra forma de entender el mundo, la ciencia y la sociedad. En este vídeo, haremos un recorrido panorámico por sus grandes etapas y figuras clave, explorando cómo han influido en nuestro pensamiento y cultura. La filosofía occidental nació en Grecia en el siglo VI a.C. con los llamados filósofos presocráticos. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, intentó explicar el origen del mundo sin recurrir a los mitos, postulando que el agua era el principio de todas las cosas. Heráclito habló del cambio constante, mientras que Parménides defendió la idea de que la realidad es inmutable. En el siglo V a.C. surgieron los sofistas, pensadores que se dedicaban a la enseñanza de la retórica y la argumentación. Consideraban que la verdad dependía del punto de vista y que el conocimiento era relativo. Protágoras, uno de los más conocidos, afirmó: «El hombre es la medida de todas las cosas», destacando la subjetividad del conocimiento humano. Gorgias, por su parte, llegó a sostener que nada existe con certeza. Luego, llegó Sócrates, un pensador que revolucionó la filosofía con su método basado en el diálogo y la reflexión ética. A diferencia de los sofistas, Sócrates no cobraba por enseñar, pues creía que la búsqueda del conocimiento debía ser una labor desinteresada. Su método consistía en hacer preguntas para llevar a sus interlocutores a examinar sus propias creencias y descubrir contradicciones en su pensamiento. Para Sócrates, la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. De ahí su célebre frase: «Solo sé que no sé nada». Sócrates no dejó escritos, pero su discípulo Platón recopiló sus enseñanzas en los diálogos. Su insistencia en cuestionar las creencias establecidas le llevó a ser acusado de corromper a la juventud y de impiedad. Fue condenado a muerte y bebió la cicuta, convirtiéndose en un símbolo del compromiso con la verdad y la filosofía. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló una de las filosofías más influyentes de la historia. Su teoría de las ideas o formas establece que el mundo sensible es solo una copia imperfecta de un mundo ideal, donde existen las esencias inmutables de todas las cosas. En su obra La República, expone su visión de la sociedad perfecta, gobernada por filósofos reyes, donde la educación juega un papel central. Platón también reflexionó sobre el alma, dividiéndola en tres partes: racional, irascible y apetitiva, cada una con su función específica. Aristóteles, discípulo de Platón, llevó la filosofía a un nuevo nivel al sistematizar el conocimiento en distintas disciplinas, como la lógica, la ética, la política y la metafísica. Rechazó la teoría de las ideas de Platón y defendió que el conocimiento proviene de la experiencia sensible, aunque estructurado por la razón. En su Ética a Nicómaco, propuso la doctrina del término medio, donde la virtud consiste en encontrar un equilibrio entre dos extremos. En la antigüedad tardía surgieron escuelas filosóficas como el estoicismo, que defendía la autodisciplina y la aceptación del destino, y el epicureísmo, que buscaba la felicidad en el placer moderado. En este periodo también destacó el neoplatonismo con Plotino, quien desarrolló una visión mística de la realidad basada en la jerarquía del ser y la contemplación del uno. Con la caída del Imperio Romano, la filosofía se entrelazó con la teología. Durante los primeros siglos del cristianismo, se desarrolló la patrística, un movimiento filosófico que buscaba adaptar la filosofía grecolatina a la doctrina cristiana. San Agustín, uno de sus máximos exponentes, intentó conciliar la fe con la razón platónica, defendiendo que el conocimiento verdadero proviene de la iluminación divina. En el siglo XII, el filósofo andalusí Averroes
fue una de las figuras clave en la transmisión del pensamiento aristotélico a Europa. Averroes defendió la autonomía de la razón respecto a la fe, argumentando que la verdad filosófica y la religiosa pueden coexistir sin contradecirse. Su interpretación de Aristóteles influyó en el pensamiento escolástico y dio origen al averroísmo, un movimiento que defendía la doble verdad, la posibilidad de que la razón y la fe llegaran a conclusiones distintas sin invalidarse mutuamente. Sus ideas fueron controvertidas y desafiaron la ortodoxia de su tiempo, pero ayudaron a revitalizar el pensamiento filosófico en la Europa medieval. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino fue una de las figuras más influyentes de la filosofía escolástica. Su obra más destacada, la Suma Teológica, buscó conciliar la fe cristiana con la filosofía aristotélica. Aquino defendió la idea de que la razón y la fe no son incompatibles, sino complementarias. La razón puede llevarnos al conocimiento de Dios a través de la observación del mundo natural, mientras que la fe nos permite conocer verdades que están más allá de la razón. Tomás de Aquino también desarrolló la teoría de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, basadas en principios como el movimiento, la causalidad y el orden del universo. Y en el siglo XIV, Guillermo de Ockham desarrolló el nominalismo, que negaba la existencia de las ideas universales en un plano separado de la realidad, como defendían Platón y los escolásticos. Según Ockham, los universales son solo nombres o etiquetas que utilizamos para describir los objetos individuales. Esta idea influyó en el desarrollo del empirismo y el pensamiento moderno. En la modernidad surgió un intenso debate sobre el conocimiento entre racionalistas y empiristas. René Descartes defendió el racionalismo, argumentando que la razón es la fuente principal del conocimiento y que ciertas ideas son innatas. En oposición, John Locke y David Hume desarrollaron el empirismo, sosteniendo que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Locke describió la mente como una tabula rasa, mientras que Hume llevó el empirismo a su máxima expresión al cuestionar la causalidad y la certeza del conocimiento humano. La modernidad trajo consigo profundas transformaciones en la filosofía. Immanuel Kant, con su idealismo trascendental, intentó sintetizar el racionalismo y el empirismo, argumentando que el conocimiento es el resultado de la interacción entre la experiencia y las estructuras innatas de la mente. Sostuvo que, aunque el conocimiento comienza con la experiencia, no todo proviene de ella, ya que nuestra mente estructura la realidad a través de categorías a priori, como el tiempo y el espacio, que llama formas a priori de la sensibilidad. Para Kant, no conocemos la realidad en sí misma, sino cómo se nos aparece a través de nuestras estructuras cognitivas. En el ámbito de la ética, Kant formuló el concepto del imperativo categórico, una norma moral universal basada en la razón. Según Kant, las acciones no deben guiarse por sus consecuencias, sino por el deber moral. Su ética deontológica establece que una acción es moralmente correcta si puede convertirse en una ley universal aplicable a todos. De aquí deriva su formulación más famosa: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta en ley universal. Karl Marx formuló el materialismo histórico, que sostiene que los cambios en la sociedad son impulsados por la lucha de clases y los modos de producción. Marx también desarrolló los conceptos de alienación e ideología. La alienación se refiere a la separación del trabajador respecto a su propia labor en el capitalismo, donde el producto de su trabajo le es ajeno y lo domina. Según Marx, esto genera una pérdida de autonomía y una deshumanización. Por otro lado, la ideología, según Marx, es un conjunto de ideas que justifican y perpetúan las estructuras de poder establecidas, presentando como naturales relaciones sociales que en realidad son históricas y modificables. Para él, la ideología es utilizada por la clase dominante para mantener su posición y ocultar la explotación del proletariado.
Su obra influyó no solo en la política y la economía, sino también en la filosofía y las ciencias sociales. Friedrich Nietzsche, en cambio, rompió con la tradición filosófica occidental al criticar la moral cristiana y el concepto de verdad absoluta. Su proclamación de la muerte de Dios y la noción del superhombre marcaron el inicio de una filosofía que desafió los valores tradicionales y buscó la autoafirmación individual. En el siglo XX, el existencialismo se centró en la libertad y la responsabilidad individual en un mundo sin significado inherente. Jean-Paul Sartre defendió la idea de que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano no tiene una naturaleza predeterminada y debe construir su propio sentido de la vida. Paralelamente, la filosofía analítica emergió con figuras como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, quienes se centraron en el análisis del lenguaje y la lógica. Este enfoque buscaba clarificar el pensamiento filosófico mediante la precisión del lenguaje y la estructura lógica de las proposiciones. Hannah Arendt fue una filósofa del siglo XX que se centró en la teoría política y la naturaleza del totalitarismo. En su obra Los orígenes del totalitarismo, analizó los regímenes autoritarios del siglo XX, destacando la banalidad del mal, es decir, la idea de que los actos más atroces pueden ser cometidos por individuos comunes cuando siguen órdenes sin cuestionarlas. Arendt también reflexionó sobre la importancia de la acción política y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad democrática. La posmodernidad surge en el siglo XX como una crítica a los grandes relatos filosóficos y a la idea de verdad objetiva. Jean-François Lyotard describió la posmodernidad como la crisis de los metarrelatos, cuestionando la validez de las ideologías totalizadoras. Gianni Vattimo desarrolló el concepto de pensamiento débil, una postura que rechaza las verdades absolutas y aboga por una interpretación abierta y flexible de la realidad. Para Vattimo, la posmodernidad supone la disolución de los grandes sistemas filosóficos y el reconocimiento de la multiplicidad de perspectivas en el mundo contemporáneo. El feminismo contemporáneo ha sido una de las corrientes filosóficas más influyentes en los siglos XX y XXI. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, analizó la construcción social de la mujer y su relación con la opresión patriarcal. Judith Butler, en su teoría del género performativo, argumentó que el género no es una esencia natural, sino un conjunto de prácticas sociales repetitivas que construyen la identidad. La filosofía no es solo historia, sino una herramienta para comprender el presente y cuestionar el futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Qué ideas filosóficas te han inspirado más?